Access es un software de Office, de Microsoft Office, que me permite administrar base de datos. ¿Ya? El Access es un software de Microsoft que me va a permitir o me va a ayudar a administrar o gestionar bases de datos. ¿Ya? ¿Qué cosa es una base de datos? Una base de datos, jóvenes, esto es importante que lo apuntes, entiendas. Una base de datos es un conjunto de tablas que representan entidades o documentos. Una base de datos, jóvenes, es un conjunto de tablas, es el archivo, en este caso de Access es el archivo, más o menos tiene por ahí algo parecido, pero no es igual, ¿no? Access entonces es un conjunto de tablas que representan entidades y documentos. Todo en el mundo digital, todo está relacionado a una base de datos. Nosotros mismos como personas comunes tenemos nuestras propias bases de datos, ¿no? En nuestro celular tenemos nuestra base de datos de contactos. En el trabajo o de repente tienes una empresa, manejas tu base de datos, de repente lo manejas manualmente, de repente lo manejas en Excel, lo puedes manejar en Access, lo puedes manejar en SQL Server, en Oracle también. Hay varios programas que te permiten administrar bases de datos, desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿Y por qué se administra o se trabaja con base de datos? Por ejemplo, tú, ¿para qué guardas tus contactos en tu celular? Para poder saber, ¿no? Recordar sus nombres, sus números y poderlos llamar en cualquier momento. Imagínate si no hubiera o no registraras tus contactos, entonces tendrías que memorizar tantos números. Entonces, la base de datos, jóvenes, es importante porque te va a permitir registrar datos e información para luego consultar y tomar una decisión. ¿Qué significa consultar? Consultar significa que tú puedes hacer ciertos reportes, ¿no? Ciertos reportes como por ejemplo todas las personas que viven en comas o todas las personas que no son de comas o todas las personas que tienen una edad mayor a 30 o todas las personas que tienen ingresos superiores a 1000 o todas las personas que deben, que no deben, los que aprobaron, los que no aprobaron, todas las personas que pagaron en enero, en febrero, o sea, toda una gran infinidad de reportes tú puedes sacar en una base de datos, ¿no? Eso es una base de datos, jóvenes. Una base de datos es el conjunto de tablas que representan entidades y documentos. Gracias a esta base de datos uno puede consultar datos para tomar una decisión. La tabla es un conjunto de registros. Es un conjunto de registros, ¿no? Que representa un documento o una entidad. Una tabla, jóvenes, es un conjunto de registros y esos registros representan ya sea a un documento como por ejemplo un registro de compra, un registro de venta, un almacén, una factura, una boleta, un comprobante de pago, una orden de venta, una orden de compra y así, ¿no? De una gran variedad de documentos que se manejan en la base de datos. Esos son los documentos. Y las entidades son
las personas, como por ejemplo los empleados, los clientes, los productos, los vendedores, los proveedores, todo eso representan entidades. ¿Ah? Entonces, en una tabla se puede almacenar los registros de diferentes documentos o entidades. A eso se le llama tabla. El registro es un conjunto de datos, que conforman el registro. Que conforman el registro. ¿No? Entonces, un registro es un conjunto de datos que tiene una entidad o un documento. Como por ejemplo, el DNI, su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su edad, y así, su celular, su correo electrónico, todos esos datos en un conjunto conforman el registro. Es como cuando tú creas una cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram o en otras redes sociales o páginas web, tú te registras en un formulario y ahí tú ingresas datos tuyos, ¿no? Entonces a eso se le llama el registro, conjunto de datos que conforman el registro. Y el dato es la unidad mínima de la información. El dato va a representar un campo, que es un término bastante utilizado en bases de datos. El dato representa un campo, ¿verdad? Bueno, el dato en sí es específico. El dato, es una característica de una entidad o de un documento, ¿ya? Y el campo es en general, ¿no? Por ejemplo, el campo se llama nombres y el dato es Luis, algo así, ¿no? El campo es fecha de nacimiento y el dato es 15 del 12 del 80. Esa es la diferencia, ¿ya? El campo es el título de la característica de un registro. Bien, jóvenes, esos términos debemos conocerlos. Base de datos, conjunto de tablas que representan entidades o documentos. La tabla, conjunto de registros que representan un documento o una entidad. El registro es un conjunto de datos que conforman el registro y el dato es la unidad mínima. El dato es una característica, una información específica de una entidad o de un documento. Como les vuelvo a repetir, ¿no? Un dato es una fecha de nacimiento y el campo es la fecha de nacimiento. Un dato es la edad, por ejemplo, 30, y el campo es edad, así se llama el campo. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo para poderles explicar, porque estos términos que estoy explicándoles son muy importantes para entender ya cualquier programa que trabaja con base de datos. Los programas que trabajan con base de datos, el más fácil de trabajar es Access, ¿verdad? Access es el más fácil, el que te va a ayudar haciendo, bueno, te va a ayudar sin necesidad de tener conocimientos de programación. Te va a ayudar a administrar o a gestionar bases de datos. ¿Bien? Las bases de datos jóvenes ya están definidas. Nosotros podemos buscar en internet diferentes bases de datos y más o menos ya sabemos quiénes intervienen en esa base de datos. Vamos a empezar haciendo una pequeña tabla o una base de datos llamada contactos, ¿no? Así. Vamos a colocar ejemplo. Esta es una pequeña tabla, ¿ya? Para el ejemplo. Ejemplo. Crear una base de datos llamada clientes, vamos a ver, clientes.
Lo que nos están pidiendo es, en este ejemplo, crear una base de datos que te permita registrar clientes. Entonces, es una base de datos bastante sencilla. ¿Ya? Es una base de datos bastante sencilla, porque solo me están pidiendo que registre clientes. Bien, que registre clientes. Entonces, eh, vamos a ver qué datos quieres registrar de tus clientes. Eso viene la pregunta. Entonces, tú de esa pregunta debes hacértela siempre. La primera pregunta que se hace siempre es quiénes intervienen en el registro de clientes o en el sistema de la base de datos. ¿Quiénes intervienen en el sistema de la base de datos? Luego tienes que preguntarte qué datos quieres almacenar, ¿no? O qué datos te interesa almacenar. Esas preguntas tienes que hacértelo. Por ejemplo, si a mí solo me han pedido almacenar clientes, acá salen muchas preguntas. ¿Clientes de quién? ¿De una B? ¿De una empresa? ¿De un restaurante? ¿De una farmacia? ¿No? Entonces ahí vienen varios sistemas de base de datos que se van a ir mostrando. ¿Ya? Y luego dice, ¿qué datos quieres almacenar? ¿De quién? Del cliente. Entonces, miren, jóvenes, vamos a hacer un ejemplo pequeño, pequeñísimo para entender el Access. Entonces, mi base de datos se va a llamar clientes. Eso me han dicho, para almacenar clientes. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes intervienen en el sistema de datos? Bueno, como solo me están diciendo que almacene clientes, solo intervienen los clientes. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar acá, clientes. Este cliente sería la tabla. Entonces, todo lo que interviene en el sistema de la base de datos que vas a crear se va a convertir en una tabla. Entonces, como yo voy a almacenar clientes, esto se convierte en tabla, se va a convertir en tabla. Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Qué datos quieres almacenar de tus clientes? A ver, ¿qué te interesa almacenar de tus clientes? Como por ejemplo, un código generado, ¿ya? ¿Qué más quisiera almacenar de mis clientes? Vamos a poner que yo tengo una empresa y quisiera almacenar a mis clientes, no sé, para de repente saber de dónde son, para hacer mi estadística, ¿no? Entonces les genero un código, su DNI, quisiera saber su DNI. ¿Qué más quisiera saber de su fecha de nacimiento? Su fecha de nacimiento, quisiera saber de este cliente. ¿Qué más quisiera saber de este cliente? Su RUC, es que tiene RUC o no tiene RUC. ¿Qué más quisiera saber de este cliente? Depende de lo que me interesa saber. ¿Ya? De repente su sexo, si es hombre o mujer, para saber si tienes clientes hombres, clientes mujeres, depende del producto que tú ofrezcas, ¿no? De repente la línea que tú ofreces más se pega al sexo masculino, de repente más se pega al sexo masculino, entonces sería un dato muy importante. Buenas noches, Milagros. Bien. La base de datos también tiene relación con las páginas web, ¿ya? Al principio les dije que en las páginas web lo que hemos visto nosotros es un inicio para poder hacer una página web, ¿no? Pero ahí falta algunos puntos más como es la programación y la base de datos, ¿no? Entonces, por eso que después hay un curso llamado Dreamweaver con PHP. Ahí nuevamente vamos a ver el Dreamweaver, diseño, pero con conexión a la programación. Con conexión a la programación. Así es, ya Dreamweaver terminó ya. Son 4 semanas nada más. Bien, jóvenes, entonces, ¿de dónde salen los campos? Porque estos se llaman campos.
Esto de acá que estoy registrando se llaman campos, ¿no? Hace un momento te dije, acá están los campos. Los campos son los títulos de los tipos de datos que yo voy a registrar, ¿no? Por ejemplo, de mi cliente, ¿qué cosa quiero almacenar? Fue la pregunta. Quiero almacenar sus códigos, su DNI, su fecha de nacimiento, su RU, texto, su distrito, su dirección, su teléfono para llamarlos y su email para poderles mandar tal vez un correo electrónico. A ver, para los que están presentes, ¿qué otro campo o dato sería factible almacenar de un cliente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, participación. ¿Qué datos más podría yo almacenar de un cliente? La frecuencia de compra lo saco en su registro de compras o en sus comprobantes de pago. Si yo los almaceno, ahí puedo saber las fechas que él viene a comprar, ¿no? Pero no es una característica de un cliente que yo quisiera almacenar como cliente. Sí, ya estoy revisando todo lo que me han estado enviando en correo y en WhatsApp, ¿no? Así que no se preocupen, ya estoy revisando ya. Bien, a ver, ¿qué tipo de datos más te necesito almacenar? A ver, jóvenes, participen. El Access es un programa para analizar, ¿ya? Es un programa para analizar, para pensar. Vamos a utilizar fórmulas, criterios, ¿ya? Poco a poco, el Access se va haciendo un poco más complejo, más avanzado. Sí, claro, puede ser, ¿no? Nivel grado de estudio, para saber si es que es un profesional o no lo es, ¿no? O en todo caso, profesión. O grado de estudio está bien, ¿no? Grado de estudio. Grado de estudio. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos interesaría almacenar de nuestros clientes o de un cliente? Su correo ya está acá. Ahí está su correo, que es el email. El grado de estudio en un cliente no es muy importante, ojo, solo que lo estoy colocando ya como opinión de ustedes. Pero si te pones a analizar, a nosotros, a nosotros como empresarios, vamos a suponer, nos interesaría saber qué grado de estudio tienen tus clientes. Si tu respuesta es sí, sí me interesa por tal motivo, está bien, guarda ese dato. Pero si tu respuesta es no, no me, ni siquiera, no, o sea, no me importa o no me serviría de nada saber qué grado de estudios tiene, entonces no es necesario que lo almacenes, ¿no? Es como decir, ¿su DNI es necesario almacenarlo? Bueno, sí, porque con el DNI yo sé, ¿no? Qué persona es, puedo buscarlo. Su fecha de nacimiento es necesario de nuestros clientes, ahí también puede haber un interrogante. ¿Será necesario almacenar su fecha de nacimiento de un cliente? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Será necesario?
Esa información se encuentra en el DNI, sí, pero nosotros aquí en el DNI no sé cómo les puedo decir. Si fuera una búsqueda por DNI, sí saldría su fecha de nacimiento, ¿no? Pero en sí, la pregunta va más que nada si es que la fecha de nacimiento nos interesaría saber para poder aprovechar a este cliente en venderle más. Por ejemplo, hay empresas que a sus grandes clientes, a sus mejores clientes, les obsequia en su cumpleaños algo o les manda una tarjeta, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que se registran en páginas web o tienen tarjetas de diferentes supermercados, ¿no? Y te llega el correo electrónico cuando es tu cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños. Los bancos también a veces hacen eso. Feliz cumpleaños, señor tal, ¿no? Entonces, para ese caso sí me ayudaría, ¿no? Si tú vas a utilizar tu fecha de nacimiento del cliente para saber cuándo es su cumpleaños y poderles enviar una tarjeta electrónica o algún mensaje, te serviría. Pero si no vas a hacer eso nunca, entonces la fecha de nacimiento no es necesario. Ahora, la edad del cliente sí puede ser necesario. La edad del cliente sí sería necesario, pero la edad no se almacena, jóvenes. La edad se puede calcular, ¿ya? Eso también. Hay una teoría de la base de datos que dice que todos los campos que sean calculables no es necesario almacenarlos, ¿ya? A ver, yo les pregunto, teniendo la fecha de nacimiento, ¿podríamos calcular la edad del cliente, sí o no? Se podría calcular la edad. Acá tú podrías, como vuelvo a repetir, si tú a tus clientes les vas a mandar un saludo por su cumpleaños como cliente, entonces almacenarías la fecha de nacimiento y calcularías la edad. Ahora, si tú nunca vas a enviar un saludo a tus clientes por su fecha de cumpleaños, en ese caso ya no almacenarías fecha, sino de frente a la edad, ¿no? En vez de fecha de nacimiento colocaríamos edad nada más, ¿no? Para registrar la edad. Entonces, depende, no está nada definido, no es nada definido. Hay un 90% que ya está definido, pero todo depende de qué cosa quieres tú almacenar o qué te va a servir. Por ejemplo, a tu cliente te interesaría este dato, su estado civil. A ver, ¿te interesaría guardar su estado civil del cliente? Porque también es un dato de un cliente. Pero ¿te interesaría eso? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dicen? ¿Pero para qué? A ver, está bien, sí podría ser, porque es un dato de una persona, estado civil. Pero ¿para qué? ¿En qué nos serviría como cliente? ¿Qué provecho le podríamos sacar a ese dato? A ver, eso también hay que preguntarse. Ya está bien, podemos almacenar de todo, pero será necesario. Podría ser, ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, si yo voy a guardar su estado civil, sería para saber, para no tener una referencia, si es que mis clientes son casados o solteros, para de repente ofrecerle productos de esa índole, ¿no? De esa índole, o sea, algo dirigido a las personas casadas o a las personas, por ejemplo, ¿no? Si tú vendes joyas, sabiendo que tu cliente es casado, por ahí los puedes vender, ¿no? Para productos para personas casadas, ¿no? Si sabes que es soltero, los puedes mandar unas ofertas o catálogos de productos para personas solteras. Podría ser si es que piensas de esa manera, ¿no? Todo depende cómo, qué giro tiene eh, tu negocio.
Bien, bien jóvenes. Entonces, todo eso es relativo. Una vez que tú tienes definido, por ejemplo, acá hemos puesto teléfono. Aparte del teléfono, también se puede almacenar de esta manera, ¿no? Teléfono de casa, hay bases de datos que hacen eso. Teléfono, trabajo y celular, ¿no? O sea, se manejan tres tipos de números. ¿Ya? ¿Listo bien? ¿Mm? Sí tiene la voz, pero no bailaba muy bien, le falta un poco más de fuerza. Bien, jóvenes. Bien, una vez que ya está definido todo, o sea, bien, tú ya estás seguro lo que necesitas almacenar, ya nos vamos a un programa que nos va a ayudar a registrar esto, ¿no? Entonces, empezaríamos así de esta manera, jóvenes. Entonces, abrimos Access, el Access ya tengo definido mi tablita que quiero almacenar, entonces agarro, abro mi Access, ¿no? Bien, así es, vamos a abrir Access. Access lo podemos buscar o podemos presionar Windows R y colocamos MS Access, así, MS Access. También, si te interesa saber en dónde trabaja, esa información es un poco más personal, ¿no? Eso mayormente lo piden los bancos, ¿no? Dónde trabajas, si está en planilla, si tiene seguro, ¿no? Esos son datos también que se pueden ir agregando. Entonces, una vez que tienes definido, abres tu base de datos, tu Access, y vamos a crear un archivo nuevo acá. Base de datos. Aquí miren, acá, base de datos en blanco, vamos a hacer clic y aquí colocamos el nombre de la base de datos. ¿Qué nombre te han pedido que le des? Acá está. Se va a llamar cliente, se va a llamar la base de datos también, ¿ya? Entonces en Access le vamos a colocar acá. Le vamos a dar este nombre, registro de clientes. Así se va a llamar mi base de datos, ¿ya? Entonces vas a hacer clic crear. Por defecto, la base de datos se guarda en documentos, acá. ¿Ya? Por defecto, la base de datos se va a guardar en documentos. Ahí hacemos clic. Si tú quieres que se guarde, lo dejas. Si no quieres, lo examinas aquí y buscas en qué carpeta quieres que se guarde. Crear. Bien. Y este es el entorno de Access. Access por defecto, jóvenes, por defecto el Access te da una tabla ya para comenzar a diseñar, porque no existe base de datos sin tablas, ¿no? Mínimo debe haber uno. Entonces, es por eso que el Access ya te muestra este entorno. Y acá te da para que tú puedas diseñar tu tabla. El diseño de la tabla, jóvenes, se puede hacer de dos formas. Vamos a colocar acá. Formas de diseñar la tabla. La forma básica se llama en vista de hoja de datos. Esa es la forma básica. Y la forma avanzada o recomendada es diseñar en vista de diseño. Estos primeros ejemplos que vamos a hacer, los vamos a hacer en vista hoja de datos para que también sepas hacer eso o entiendas, ¿no? Eso cómo se hace. Pero el resto ya lo vamos a trabajar en vista de diseño.
En vista de diseño. Bien, jóvenes, entonces esta tablita lo voy a hacer en vista de hoja de datos por ahora. En vista de hoja de datos es así como muestras, es como Excel, ¿no? Donde aquí empezamos, acá se hace doble clic y se comienza a escribir el primer campo. Recuerda que todo esto se llaman campos. Todo esto se llaman campos. Ahora, cada campo tiene un tipo de dato. Tipo de datos en Access. En realidad, en todos es parecido. En todos los programas que te permiten administrar bases de datos, es parecido. Los tipos de datos. Tenemos texto. En el caso de Access tenemos texto corto, texto largo. Pero al final ese es texto. Tenemos número. Tenemos moneda. Tenemos fecha y hora. Tenemos si no. El sí, el no. Tenemos hipervínculo también hay. Número. Estos son los más utilizados, se puede decir. Textos, números, moneda, fecha. Y el sí, no. Pero hay más. Miren, donde yo veo los tipos de datos en Access. El tipo de dato es cómo se va a guardar o qué tipo de datos va a tener el dato que tú quieres almacenar. Esto lo podemos definir acá también, antes de hacer la base de datos o tabla. Por ejemplo, en el caso del código, ¿qué tipo de dato yo quisiera que tenga, no? Por defecto se coloca en Access autonumeración. ¿Qué significa autonumeración? Que se va a generar automáticamente en forma correlativa. Entonces, eso me olvidé colocarlo aquí, que es un tipo de dato muy importante, el autonumérico. Ahí está, ¿no? El tipo de dato autonumérico es un dato que se genera automáticamente en forma correlativa. Empieza por 1, 2, 3, automáticamente genera ese dato. ¿Ya? Entonces, siempre en el código en Access se trabaja con autonumeración para que se genere automáticamente un código propio de Access. Ahora, si tú vas a trabajar con códigos generados por ti mismo, ya no sería autonumeración, ya podríamos hacerlo del tipo texto. ¿Bien? El DNI, ¿no? El DNI es número, pero en realidad no es un número. Sería un texto, jóvenes. ¿Por qué no es un número? Porque también hay una ley o regla muy importante en base de datos, que todos los números que nunca vas a multiplicar, dividir, sumar, o sea, nunca lo vas a utilizar con operadores matemáticos, no necesitas guardarlo como número. Por ejemplo, el DNI, algún momento lo vas a sumar, multiplicar, dividir, no. El DNI nunca se va a utilizar matemáticamente. Entonces, como nunca lo vas a usar matemáticamente, debe ser texto. Ese es el tipo de dato. La fecha de nacimiento, por ejemplo, es fecha, ¿no? Fecha y hora. El RU. Bueno, jóvenes, se me cierra la primera reunión. Regresamos para ir finalizando y conociendo el Access, que es muy bonito saber manejar este programa. Te puede ayudar mucho en hacer un sistema de base de datos, un sistema de registro.